Tengan todos y todas buenas tardes. Consulto, se escucha y se ve la imagen. Sí. Buenas tardes, se mira. Bueno, buenas tardes a todos de nuevo. Mi nombre es Rutilio Antonio Díaz Martínez y voy a ocuparme de explicar el programa de estudios de Derecho Mercantil 3 en este momento. Posteriormente, si tienen preguntas, me las hacen saber de acuerdo a lo que yo haya explicado a continuación. Bueno, el programa de estudios de Derecho Mercantil 2, que recoge contenidos que se proponen analizar después de haber cursado Derecho Mercantil 1, ofrece una serie de instituciones legales que están comprendidas desde el artículo 411 hasta el artículo 944. De modo que se advierte una cantidad de artículos bastante ambiciosa para ser analizada de forma pormenorizada durante un curso. Simplemente pretende ofrecer pinceladas o de ofrecer comentarios que resulten útiles en la actividad profesional de un abogado. Sin embargo, nos detenemos en algunos casos a hacer verdaderos análisis de carácter doctrinario, porque hay instituciones que realmente no han experimentado una aplicación exhaustiva o una aplicación, digamos, muy frecuente en la práctica jurídica mercantil. Bueno, pues ustedes habrán estudiado en la introducción al derecho mercantil o en el curso Derecho Mercantil 1, habrán estudiado las sociedades, la estructura de las sociedades, probablemente se refirieron a los actos de comercio, que realmente el código está estructurado a partir de la realización del acto en masa y por empresa. Y probablemente habrán identificado que hay un artículo, que es el 5 del Código de Comercio, que se refiere a las cosas mercantiles. En esas cosas mercantiles, el Código de Comercio se refiere al establecimiento mercantil, a los signos distintivos, se refiere a los signos distintivos y a las patentes, y se refiere a los títulos de valores. Ese artículo 3 resulta importante porque luego es el que genera contenido para desarrollar el derecho mercantil 2, que es de lo que ahora vamos a conversar. ¿Qué contenido tiene este programa que pretende concluir con la explicación de los títulos de valores en el artículo 944, como dije? Bueno, veamos en principio que el programa tiene por lo menos 6 unidades. Estoy completando la última unidad donde pretendo que desarrollemos un poco el contenido de los títulos valores electrónicos, que es la nueva exigencia en un ámbito completamente disruptivo, inspirado y muy digamos, muy exigido ahora en materia tecnológica, recogiendo un instrumento legal que se encarga de exigir cuál es la forma de circulación de esos títulos valores. No me quiero adelantar tanto, simplemente lo que quiero ahora es indicarles que ustedes van a encontrar el programa de estudios alojado en el campus para que puedan verificar el orden en el que los distintos componentes o los distintos módulos o las unidades, si usted quiere llamarlas de esa forma, se van a ir desarrollando. Voy a hacer un esquema bastante personalizado de este contenido que pretende desarrollarse en esta materia. Si uno analiza de manera ordenada los distintos componentes de este curso, se encuentra con que la primera de las unidades propone que se desarrolle el tema de las obligaciones profesionales de los comerciantes. El artículo 411 del Código de Comercio entonces nos permitiría darle inicio a las explicaciones de los distintos temas que comprende el programa. Este artículo 411 y todo el articulado que se
encuentra en esta unidad tienen que ver básicamente con las exigencias que el derecho mercantil ha establecido para los comerciantes. Estas exigencias son el resultado de haber dispuesto el propio Código de Comercio que existen dos comerciantes, los comerciantes que son individuales y los comerciantes que son sociales. Los individuales son las personas naturales titulares de establecimientos mercantiles y las personas jurídicas son las sociedades mercantiles organizadas y constituidas conforme al Código de Comercio para dedicarse a una actividad económica. Frente a esa estructura respecto a los comerciantes que ha sido propuesta por el Código de Comercio, luego aparece la necesidad de incorporar disposiciones legales que establezcan cuáles son las obligaciones que deben cumplir esos comerciantes individuales y esos comerciantes sociales. Y de eso se encarga el artículo 411. Que por supuesto, al entrar en el desarrollo de la temática, tendría uno que ocuparse de establecer cuáles son las distintas obligaciones y determinar cuál es el comportamiento de cada una de ellas, dependiendo muchas veces de si se trata de un comerciante individual, de una persona natural, o si se trata de una sociedad. Y en otros casos, dependiendo del activo que se haya invertido en el establecimiento, cuando estamos en presencia de una actividad económica que es llevada a cabo por una persona individual. Pues bien, el desarrollo de esta unidad debería permitir, en efecto, hacer esa consideración. El artículo 411 que establece cuáles son las distintas obligaciones y que luego se va desenvolviendo esta regulación a partir de las matrículas de las empresas. En primer lugar, el Código de Comercio establece una obligación que tiene que ver con obtener matrículas de los establecimientos mercantiles. Y luego se encarga de establecer cuándo esas matrículas pueden ser canceladas o pueden ser denegadas. Como dije, dependiendo del desarrollo de la unidad e identificando cada uno de los artículos que contiene esa unidad, uno va encontrando cuáles son aquellos aspectos que merecen ser resaltados y analizados en este apartado. También se analiza el tema de la otra obligación dispuesta por el Código de Comercio, que tiene que ver con llevar la contabilidad en la forma que la ley indica. Cuando esa es la exigencia, hay que identificar que el mismo Código de Comercio establece modulaciones respecto a esas exigencias contables que se establecen a partir de si se trata de una persona natural o de una persona jurídica la que tenga que llevar esa contabilidad. Contabilidad que por supuesto tiene que respetar los parámetros que dispone el propio Código de Comercio. Enseguida, esas obligaciones que dije que están comprendidas en el Código de Comercio también se refieren a los depósitos de documentos contables que tienen que hacerse en el registro de comercio. Y el análisis de ese apartado tiene que permitir que se identifiquen cuáles son esos distintos documentos que tienen que depositarse en el registro. Esto es porque finalmente la actividad económica resulta en un sistema legal, resulta necesario identificar aquellos elementos contables que en un momento pueden ser consultados por cualquier persona. El tema que tiene que ver con balances, el tema que también se refiere a los cambios en el patrimonio de una entidad jurídica mercantil, pueden ser consultados por cualquier ciudadano y por eso es que se depositan en el registro de comercio. Y luego, dentro de estas obligaciones de los comerciantes, esta disposición legal que dije antes, que es el 411, establece dos exigencias que luego son explicadas con mayor profundidad porque constituyen verdaderamente componentes o unidades que tienen que ser analizadas de manera más extendida. Ese artículo 11 se refiere a la obligación que tienen los comerciantes de
llevar a cabo esa actividad económica, esa actividad comercial dentro de los límites que la misma ley le impone. Y es que dentro de esos límites vamos a encontrarnos con los límites impuestos por el propio Código de Comercio en una institución que se denomina competencia desleal y que está a partir del artículo 488, y otro límite importante que tiene que ver con la aplicación de la ley de competencia. Es decir, los comerciantes tienen entera libertad de dedicarse a una actividad económica porque la Constitución de la República lo reconoce, pero también deben de someterse a ciertos límites, los que, como dije, van a ser analizados pormenorizadamente. Ese es el primer componente con el adelanto que se trata del análisis desde el artículo 411 hasta el artículo 487, básicamente. Luego viene la institución de los límites al ejercicio de la actividad económica que están contenidos a partir del artículo 488. En realidad, este apartado se estudia con una identificación o una identidad que usualmente se conoce como competencia desleal. Estos artículos desde el 488 hasta el 497 permiten que uno identifique que el legislador incorporó disposiciones legales que lo que tratan básicamente es de regular el comportamiento que deben tener los comerciantes en el ejercicio de su actividad, respetando desde luego aquellos límites impuestos por la propia ley, es decir, no llevar a cabo conductas que tengan como propósito atraerse la clientela de forma indebida. A esa institución que se le denomina competencia desleal, tendrán que dedicarse a algunas sesiones con el propósito de establecer cuáles son aquellos comportamientos que están plenamente identificados en el artículo 491, no porque ofrezcan un número delimitado de comportamientos, sino porque realmente estamos frente a un numerus apertus o a una lista abierta de comportamientos que pueden permitir que un empresario, que un comerciante que crea que otro comerciante está atrayéndose los clientes de manera indebida y no está atendiendo los límites establecidos por la ley, pueda en algún momento determinado iniciar una acción legal, que pueda iniciar un juicio que le permita exigir que cesen los actos de competencia desleal y exigir igualmente una reparación de los daños que se hayan ocasionado con ese comportamiento. Todo eso está comprendido dentro de la institución de la competencia desleal que recoge el artículo 488 hasta el 497. Esto sin duda tiene una comunicación con el artículo 411 que les indiqué que incluye todas las obligaciones que están dispuestas para ser exigidas a los comerciantes, particularmente en el Romano IV. Pero también aparece la limitante que tiene que ver con el derecho de defensa de la libre competencia. Este es un campo puramente administrativo, porque dentro de estas obligaciones de los comerciantes también está el hecho de no falsear el mercado, llevando a cabo conductas anticompetitivas o conductas que están prohibidas por una ley que se denomina ley de competencia. Esa ley de competencia establece ciertos límites que tienen que ver con un actuar que esté dentro del margen, que no esté dentro del margen o que esté al margen de la ley, con el propósito de establecer sanciones puramente económicas. Nos vamos a encargar de analizar por lo menos esas conductas anticompetitivas que establece la ley de competencia, que como dije, es prácticamente un instrumento legal de carácter administrativo, porque ofrece un procedimiento administrativo que lo lleva a cabo la Superintendencia de Competencia. El tema del abuso de posición dominante, el que tiene que ver igualmente con los acuerdos entre competidores o entre no competidores para poder tomar el control del mercado, están completamente prohibidos y nos vamos a ocupar de hacer un breve análisis para completar esas obligaciones profesionales de los comerciantes.
Después, en el orden que tiene el Código de Comercio, vamos a ir avanzando hasta el artículo 498. Después de haber conversado de los límites de la actividad económica, que dije que está en el artículo 488 hasta el 497, en el artículo 498 vamos a entrar a hacer el análisis de las insolvencias empresariales. En realidad, el tema no está recogido en nuestro Código de Comercio como insolvencias empresariales. Está contemplado como quiebra y como suspensión de pagos. La quiebra en el artículo 498 y la suspensión de pagos en el artículo 546. Estas dos instituciones legales lo que buscan es darle atención a aquellas circunstancias que nos permiten identificar que un empresario está insolvente o que no puede hacer frente a sus obligaciones mercantiles o que lo que necesita es un aplazamiento de los plazos para habilitarle un espacio que le permita reflotar o que le permita reestructurarse empresarialmente y luego atender el pago de sus obligaciones. Cualquier persona realmente puede encontrarse en una situación adversa respecto a sus actividades. Ese es el riesgo que se corre. El tema es que cuando una persona encuentra una dificultad una vez que ha asumido una importante cantidad de obligaciones y esa persona no es empresario, no es comerciante, experimenta que se le aplica una institución del Código Procesal Civil y Mercantil, bueno, no del Código Procesal Civil y Mercantil, sino del Código de Procedimientos Civiles, una institución que no consiguió ser derogada en el Código de Procedimientos Civiles por el Código Procesal Civil y Mercantil, que se denomina concurso. Una persona natural que experimenta que no puede hacer frente a sus deudas puede declararse en concurso. Ahora, si esa persona es un comerciante individual o es una sociedad mercantil dedicada a actividades económicas, no se les aplica el concurso de acreedores. Se aplica una institución que el Código de Comercio, en el artículo 498, denomina quiebra. Es decir, esa persona puede experimentar que frente a esa imposibilidad de pago, los acreedores se pueden cobrar con los bienes y para cobrarse con los bienes, pues sin duda tendrá que seguirse un procedimiento. El procedimiento que se sigue, aún continúa estando regulado en la Ley de Procedimientos Mercantiles porque no fue derogado por el Código Procesal Civil y Mercantil. Cuando la persona realmente tiene imposibilidad de atender esas deudas y es un empresario, se aplica la institución de la quiebra, una institución que realmente ha quedado obsoleta. Los países han dado pasos importantes en cuanto a regulaciones que permiten buscar mecanismos de solución para esa deuda que tiene un empresario. En cambio, nuestro código pues sigue teniendo una regulación que podríamos decir ya no está acorde con las verdaderas necesidades que experimenta el tráfico mercantil. Y por otro lado, como dije en el artículo 546, está la suspensión de pagos. La suspensión de pagos es la institución que se aplica cuando un empresario cree, considera, estima que no es que esté imposibilitado de efectuar el pago de sus obligaciones, sino es que solamente está buscando un margen que le permita reestructurarse y atender las obligaciones que tiene, lo único que más adelante, porque eventualmente no se encuentra en la posibilidad de hacerlo, pero considera que puede más adelante honrar esas deudas que ha asumido. Esa institución de la suspensión de pagos entonces permite que se pueda acudir a la instancia judicial para que todos los plazos se paralicen. Es decir, que todos los acreedores experimenten que no pueden exigir el cumplimiento de sus obligaciones porque el empresario se ha acogido a un procedimiento que le permite que esos plazos queden en suspenso. A eso se refiere la suspensión de pagos.
Cuando ya hemos avanzado entonces en el tema de las obligaciones profesionales de los comerciantes, en el límite de los límites de la actividad económica, y hemos también avanzado en la quiebra y la suspensión de pagos, la institución que merece atención es la empresa. Y es que a mí me parece que en realidad el programa de estudios de Derecho Mercantil 2 lo que recoge es un tratamiento de las cosas mercantiles, porque aquí entramos verdaderamente en un análisis de toda una cantidad importante de artículos que tienen que ver con la empresa como un bien mueble. Es decir, cuando el artículo 5 del Código de Comercio se refiere a las cosas mercantiles, está el legislador haciendo una apreciación de las cosas que son típicamente mercantiles, comenzando por enunciar la empresa. Y esa empresa no experimenta una regulación justo después del artículo 5, sino que hasta el artículo 553, que es lo que hace el Código de Comercio. Contempla este artículo 553, entonces, un tratamiento que tiene que ver con el establecimiento mercantil, básicamente, con la empresa. Para luego, dentro de esa misma cantidad de disposiciones legales que tiene el Código de Comercio respecto a la empresa, también le ofrezca algún apartado a los signos distintivos y a la propiedad intelectual. Ya me voy a referir a esa parte. Pues bien, cuando llegamos hasta el artículo 553, el propósito es dedicarse al análisis de la empresa y todas las disposiciones legales que alrededor de ella estableció el Código de Comercio, particularmente identificando cuál es su naturaleza, indicando que la empresa es un bien mueble y que bajo esa concepción debe ser atendida como un conjunto de bienes. Una, digamos, definición en el artículo 553 que no se ajusta realmente a una intención jurídica, sino más a un propósito económico. Cuando el artículo 553 dice que la empresa es un conjunto de bienes, está asumiendo una consideración contable, una apreciación contable, porque realmente la empresa no es el conjunto de bienes. La empresa es una actividad, es un comportamiento, es una manera de llevar a cabo un emprendimiento. De modo que nos vamos a ocupar en este curso de establecer esa diferencia sustancial entre lo que debería ser una definición jurídica con lo que ahora mismo contemple el artículo 553 como una conceptualización o una definición que es contable. En el tema de la empresa, importa que además de identificar que responde a la naturaleza de los bienes muebles, también importa establecer que la empresa contiene ciertos elementos. Hay elementos que la conforman, pero no es porque se trate de la empresa en sí misma, sino porque nos concentramos en el establecimiento mercantil. En realidad, la empresa es una actividad llevada a cabo con propósitos de obtener un beneficio económico a través de un establecimiento mercantil. Es decir, si es una actividad llevada a cabo a través de un establecimiento mercantil, es el establecimiento mercantil el que tiene elementos, no la empresa en sí misma. Bueno, probablemente de entrada, con el propósito que tiene este primer acercamiento, que es el de explicar el programa de estudios, no concluyamos ahora mismo en esa necesaria diferencia o distanciamiento entre la empresa y el establecimiento. Pero digamos básicamente que si es necesario identificar elementos que conforman esa actividad, básicamente estamos frente a un establecimiento y no a la empresa. El establecimiento tiene elementos y entre esos elementos tiene elementos materiales, elementos incorpóreos y trabajo. Y entre los elementos materiales encontramos una cantidad impresionante de bienes que están unidos
o que están formando parte de esos bienes afectos a una actividad económica. Vamos a ocuparnos de analizar esos elementos materiales del establecimiento para luego entrar en los elementos intangibles. Y aquí sí resulta importante detenerse en el análisis porque esos elementos intangibles del establecimiento mercantil son bienes que tienen connotación económica y que tienen importancia en el tráfico mercantil que vale la pena detenerse en su análisis. Vamos a hablar de el elemento clientela, vamos a hablar del aviamiento o la organización del establecimiento mercantil, vamos a hablar del derecho de llave del establecimiento mercantil, pero también vamos a entrar en la consideración de otros elementos que sirven para que la empresa se posicione en el mercado. En el tráfico mercantil se advierte que el prestigio y la confianza que un producto, que un servicio, que un establecimiento tiene frente a su clientela es a partir de la utilización de los denominados signos distintivos. Dentro de esos elementos intangibles que tiene el establecimiento mercantil, entonces vamos a encontrar los signos distintivos. Y es que los signos distintivos vienen regulados no por el Código de Comercio, sino por una ley especial que se denomina Ley de Marcas y otros signos distintivos. De manera que nos vamos a detener en el análisis de esa ley, estableciendo la diferencia que existe entre entre marcas, entre nombres comerciales, entre expresiones de publicidad, denominaciones de origen, y vamos a identificar cuál es el procedimiento que se establece para adquirir la titularidad de una marca en el registro de comercio. Vamos a hablar de las marcas notorias, de las marcas famosas, y vamos a establecer cuándo o puede ser rechazado como signo distintivo o un elemento que quiera inscribirse en el registro de comercio para adquirir la titularidad sobre el mismo. Pues bien, dentro de estos elementos intangibles que mencionamos del establecimiento mercantil ha aparecido entonces la necesidad de dedicarse al análisis de los signos distintivos que vienen recogidos por la ley que antes se mencionó. Pero también aparecen dentro de estos elementos intangibles las patentes, y las patentes están reguladas por la Ley de Propiedad Intelectual, de modo que vamos también a detenernos en el análisis de la Ley de Propiedad Intelectual, identificando cuál es el propósito del legislador de ofrecer un importante conjunto de disposiciones legales que se encargan de regular los derechos morales y los derechos patrimoniales que le resultan reconocidos a los creadores de las obras, en la parte de los derechos de autor, pero también nos vamos a ocupar de identificar los derechos industriales o la parte del derecho verdaderamente industrial dentro de ley de propiedad intelectual. Aspectos que tienen que ver con modelos de utilidad, que tienen que ver con secretos industriales, que tienen que ver verdaderamente con patentes o invenciones, que realmente se tratan de creaciones que experimentan una autorización para ser utilizadas de forma exclusiva en el desenvolvimiento económico que pueda tener quien ha hecho la creación. Vamos a ocupar entonces de analizar brevemente esa ley que tiene particular relevancia en el tema de los convenios de confidencialidad que se pueden celebrar entre empresarios. Y luego vamos a volver al Código de Comercio porque si bien es cierto que entramos por el artículo 553 refiriéndonos a la empresa, luego hemos tenido que dejar el Código de Comercio para referirnos a la Ley de Marcas y otros signos distintivos y para referirnos a la Ley de Propiedad Intelectual. Luego vamos a volver al Código de Comercio para analizar una institución muy poco utilizada en la práctica comercial.
que es la institución de la empresa individual de responsabilidad limitada, recogida en el artículo 600. Como ustedes ven, hemos avanzado hasta el artículo 600. Luego de haber hecho un análisis de la empresa, particularmente sus características y sus elementos, vamos a entrar en el artículo 600 a hablar de una institución muy particular, como dije antes, que se denomina Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, con muy poco uso en la práctica salvadoreña por la dificultad que el mismo legislador imprime al momento de desarrollar los artículos que se encargan de darle tratamiento legal a esta institución. Una institución que bien pudiera venir superada por una figura que en el tráfico, o no en el tráfico, sino que en el derecho comparado ahora se regula como sociedad unipersonal. Pero luego vamos a hacer esos análisis necesarios, porque en esta institución lo que se busca es permitirle a un empresario individual limitar su riesgo. Si bien es cierto que ahora mismo el derecho mercantil permite que las personas limiten el riesgo cuando se dedican a una actividad económica, básicamente tienen que hacerlo a través de una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad en comandita por acciones que le permite limitar el riesgo. Lo que quiere decir es que frente a las deudas que se asuman, no se le exija que las pague con su patrimonio personal, sino que se limiten hasta lo que haya aportado a esa actividad económica. Y esto se consigue, como dije antes, en el terreno de las sociedades. Pero en el terreno del comerciante individual, lo que permite que limite el riesgo es esta institución recogida a partir del artículo 600, Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. Una persona que abre un establecimiento responde de manera ilimitada, es decir, con su patrimonio empresarial y con su patrimonio personal frente a las deudas que asuma. Si quiere limitar su riesgo hasta el capital afecto a la actividad económica, entonces tiene que sino que organizarse como empresa individual de responsabilidad limitada. Artículo 600 entonces y siguientes del Código de Comercio. Y luego vamos a entrar en el análisis de otro de los bienes que son considerados típicamente mercantiles, que son los títulos valores. En el artículo 623, el Código de Comercio ofrece un tratamiento bastante extenso sobre los títulos valores, por lo menos desde el artículo 623 hasta el artículo 944. El código se va encargando de dedicar una buena parte de los artículos a establecer las generalidades de los títulos valores. Y en principio hay que decir que esos títulos valores están concebidos en el Código de Comercio bajo la concepción o la consideración de la teoría clásica de los títulos valores. Y esa teoría clásica de los títulos valores los identifica como documentos necesarios para hacer valer lo que en ellos se ha consignado, es decir, papeles que resultan necesarios para reclamar lo que ellos digan, que a veces lo que contienen son derechos de pedir una cantidad de dinero, pero otras veces esos títulos valores tienen derecho a reclamar la propiedad de ciertas mercancías o lo que confieren es derecho a participar en las reuniones o en las asambleas que hacen los tenedores de esa clase de documentos. Cuando el artículo 623 comienza a hacer esa consideración de los títulos o documentos de naturaleza mercantil concebidos como cosas mercantiles allá en el artículo 5, lo que ocurre es que hay que atender su definición principalmente. Y digo su definición porque la que contiene el artículo 623 es una que se perfila justamente hacia la identificación de esos documentos en una teoría clásica. Pero es que esos títulos han experimentado un tratamiento más moderno respecto a su circulación y a su negociación. Luego indico esto, porque lo que quiero decir ahora es que nos vamos a ocupar en el Código de Comercio de analizar las generalidades de los títulos de valores.
características que tienen estos títulos valores tienen que ver muchas veces con la literalidad, la legitimación, la incorporación, la autonomía propia de los títulos valores, que en su momento nos vamos a encargar de hacer las explicaciones que corresponden. Pero luego también hay que valorar la forma en la que están clasificados los títulos valores. Nos vamos a encargar de establecer cuáles son las distintas clasificaciones que permiten establecer la importancia de esos títulos valores dependiendo de la clasificación a la que nos estemos refiriendo. Los títulos pueden ser clasificados desde el punto de vista de el motivo por el que se han emitido, si ese motivo tiene luego importancia para hacer alguna alegación con respecto a los títulos valores, también desde el punto de vista del objeto, desde su eficacia procesal, desde la utilización que se hace de los títulos en un mercado de valores. Vamos a pasar por toda esa clasificación haciendo el análisis oportuno. Y luego vamos finalmente a concluir con una clasificación que es la que realmente recoge el Código de Comercio, que es atendiendo a la forma en la que los títulos valores se transfieren o a la forma en la que los títulos valores se emiten, indicando que hay títulos valores nominativos, títulos valores a la orden, títulos valores al portador, y que en cada uno de esos de esa clasificación, pues hay una consideración muy particular en cuanto a cada uno de los títulos valores. Vamos a identificar respecto a esos títulos valores los actos cambiarios. Es decir, toda una serie de actos que han sido acuñados por el comportamiento clásico y por la utilidad que han ofrecido estos documentos que representan un derecho en el tráfico mercantil. Porque estas fueron prácticas que luego se incluyeron en los ordenamientos legales y ese ordenamiento legal ofrece la, bueno, ese ordenamiento legal contiene una regulación particular respecto a esos actos, entre los que vamos a encontrar el acto de la emisión, el acto de la aceptación, la presentación del título valor, el endoso, el aval, el protesto, todos esos actos cambiarios aplicados a los títulos valores. Y luego vamos a identificar cada uno de los títulos valores que están recogidos en el Código de Comercio. Hay otros que no están en el apartado de los títulos valores, pero que el Código de Comercio sí los contiene. Vamos a verificar que el Código de Comercio se ocupa de regular la letra de cambio como un título valor tipo a partir del cual los otros títulos valores van acogiendo algún tipo de comportamiento o digamos tomando como base la letra de cambio. El título valor pagaré, que son de los más usados igualmente, el cheque, que es un título que aún tiene muchísima utilidad, no obstante que ahora existe la posibilidad de hacer uso del dinero electrónico, el cheque sigue teniendo utilidad y lo vamos a analizar. También está el título valor bono, que es una forma de emitir una deuda a partir de la creación de títulos valores que se van pagando o amortizando periódicamente hasta llegarse el plazo para el que ha sido emitido y en donde el emisor tiene que pagar el valor que en su día le pagaron por el título, habiendo experimentado que recibió un verdadero financiamiento. Otros títulos valores como el conocimiento de embarque y el certificado de depósito, que responden a una clasificación muy particular, también va a ser por lo menos enunciado. Hay otro título valor que es el certificado fiduciario de participación, que está recogido en el Código de Comercio, que es con el que concluye el tratamiento que el legislador ofrece.
Pero aparece otro título valor que no está en este apartado del Código de Comercio entre el artículo 623 y el artículo 944, que es el título valor denominado factura cambiaria. La factura cambiaria es un título valor que contiene una obligación de pago que fue estipulada a plazos y que a partir de ese financiamiento que se ofreció habiendo entregado unos bienes, la ley permite que se cree como factura cambiaria con carácter de título valor para poder exigir el pago del crédito que se ha ofrecido al momento de entregar unos bienes. Vamos a tratar de analizar esa ley, por lo menos sus artículos más importantes. La ley se denomina Ley de la Factura Cambiaria y los recibos de las mismas, o Régimen Especial de las Facturas Cambiarias y los recibos de las mismas. Luego de haber dedicado algunas sesiones que nos permitan concluir con los títulos valores, va a resultar necesario hacer referencia a lo que antes anticipé, al avance que se ha tenido en materia de títulos de valores hacia una concepción moderna de los mismos. Y esa concepción moderna nos lleva hasta la desmaterialización de los títulos, porque si bien en el artículo 623 se establece que los títulos de valores son documentos necesarios, aplicando la teoría moderna ya no son documentos, sino anotaciones que están incorporadas en un ordenador, en una computadora, y que enseguida ya no es necesario pensar en el documento físico, porque por eso se denomina desmaterialización. Tenemos una ley de desmaterialización de títulos de valores que vamos a tratar de introducirla, porque el tema es propio del mercado de valores, pero vamos a tratar de introducirla tan solo para identificar, en efecto, que hay un tratamiento distinto, que ya no es necesario contar con el documento físico, sino que resulta sumamente sencillo negociar el título a partir de una anotación electrónica. Esto es para que funcionen de manera más sencilla y de manera más expedita las bolsas de valores, sin necesidad de estar acudiendo a la firma de los documentos. Basta con que los mismos estén depositados en una central, así denominada, central de depósito, para entender que a partir de allí puede negociarse y traficarse con los mismos, es decir, hacer transacciones de carácter negocial o mercantil dentro de la bolsa o fuera de la bolsa, simplemente con darle una orden a la depositaria de valores. Y eso nos permite entonces tener un panorama respecto a los títulos valores que nos lleva a considerar que el Código de Comercio mantiene un régimen y ese régimen es propio para la teoría clásica, pensando en el papel, pero que después la evolución permite que se deje de pensar en el papel sin que eso signifique derogar la parte del Código de Comercio, porque tenemos una ley de anotaciones electrónicas de valores en cuenta que se aplica tan solo en aquellos casos en los que los títulos valores tienen vocación para ser negociados en la bolsa de valores. Pero los otros títulos que no son negociados en la bolsa de valores siguen teniendo un tratamiento bajo la concepción clásica de los mismos. Ahora, el esquema se expande porque si bien es cierto que contamos con el Código de Comercio, la Ley de Anotaciones Electrónicas de Valores en Cuenta, ahora también ya contamos con una ley de títulos de valores electrónicos. Un paso importante en materia de simplificación en el desplazamiento y negociación de los títulos de valores, porque esa ley establece la posibilidad de crear títulos de valores con mensajes de datos o llevar a cabo actos cambiarios como el endoso, que es transferir la propiedad del título, pues aquí ya no es la propiedad del título, sino que transferir el derecho a partir de mensajes de datos. De modo que resulta importante que uno tenga muy claro al entrar en el estudio de esta materia que hay aspectos de nuevas tecnologías que en materia de títulos de valores ahora han avanzado muchísimo. Resulta necesario por lo menos tener
los conocimientos básicos de lo que esa ley establece para advertir esa facilidad con la que ahora mismo se puede negociar en materia de títulos valores. Aunque, debo decirlo ahora mismo, esta ley todavía no ha experimentado una aplicación práctica. Es derecho que está vigente realmente, pero no experimenta una aplicación práctica porque hace falta que se cree el registro digamos, el registro electrónico, la entidad que se va a encargar de efectuar esos registros electrónicos a través de mensajes de datos. Bueno, con eso estaríamos completando el propósito que ahora tenemos, que estaríamos completando la explicación del programa de estudios. El curso tiene establecidas 3 evaluaciones, 3 son sumativas y 3 son formativas. Usualmente las formativas pues son laboratorios, no son asignaciones de temas para que sean investigados en grupos, suelen ser en este curso, por lo menos en lo que a mí corresponde, suelen ser laboratorios. La Junta Directiva ha dispuesto que las evaluaciones sumativas sean en físico, es decir, acudiendo ustedes a la universidad a rendir sus exámenes y luego, por el momento, mientras no sea otra la instrucción, las clases son virtuales. Si tienen alguna pregunta, este es el momento de trasladarla, porque ya les había colocado que me iba a demorar 1 hora exactamente para explicar el contenido del programa de estudios. ¿Tienen alguna pregunta? No, por el momento, bueno, de mi parte todo claro. Igual con respecto a la sumativa y formativa, esto me ha quedado claramente, ¿verdad? No sé si los demás compañeros tienen dudas o preguntas, pero por mi parte sí, todo claro. Bueno, gracias David. Yulisa también responde que le ha quedado claro. Cecia dice que no tiene preguntas por el momento. Bueno, si no hay, ¿cómo no? Gracias. Si no hay preguntas, entonces cerramos aquí esta sesión que tenía como propósito explicar el programa de estudios. Que tengan buenas noches. Licenciado, perdón que lo interrumpa. Diga, Vicente. Disculpe, fíjense que yo en lo personal, yo soy inscrito en este grupo, ¿verdad? Pero al momento de quererme inscribir en el campus virtual ya no me permitió. Entonces no sé qué podría hacer. Escribí a informática, pero no me han respondido aún, ¿verdad? Yo sugiero que espere un tiempo prudencial para que le respondan, porque realmente yo nada podría hacer. Es decir, no tengo autorizado incluso a atender personas que no estén inscritas en el curso. Entiendo que usted sí lo está, pero dice que no, el campus no le ha dado, es decir, no se ha podido inscribir como debe. Sugiero que todas esas preguntas que son de carácter técnico las trasladen a quien correspondan, porque no puedo yo darle respuesta ni solución al tema. Ok, perfecto, de acuerdo, licenciado. Buenas noches entonces, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Lick. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches.